vamos a grabar, listo. Entonces, bueno, habíamos dicho que hay superficies que no se pueden orientar, como la banda de medios. Catalina dice, profe, tengo una pregunta de la metodología. A ver. Pues cuéntame, Catalina, ¿cuál es tu pregunta? Claro, profe, es que el día de ayer tuve la posibilidad de reunirme como con un profesor, entre comillas, consejero, quien le manifiesté una duda general. Es que varios estudiantes, la otra semana, pues como todo lo de esta semana se movió y quedó para la próxima, nosotros tenemos ah, como que la carga académica de la semana siguiente más esta, y por ende está siendo un poco pesado. No solo pues para los estudiantes, sino también para monitores que deben como cumplir con su labor, y también para profesores. Entonces quería hacerle la pregunta de que qué tan viable, o sea, así solo por preguntar, es la idea de dejar el parcial ya sea para el día viernes o dependiendo a todos como grupo que tanto nos beneficie, porque pues a lo personal, eh, para el día martes yo tengo programado otro parcial, una entrega, otro quiz, y pues con este parcial sería otro. Así que pues no sé si es posible como que lo hablemos todos, o sea, los estudiantes de Vectorial, para ver si es posible cambiarlo un día que nos quede como mejor a todos, y así no nos explotemos ni a usted ni a nosotros. Catalina, pues yo no sé qué decir sobre eso en este momento, la verdad. Eh, Porque, pues digamos, si yo lo muevo para el viernes, probablemente hayan también personas que tienen cosas el viernes. Pues ahí sí, no sé, no sabría qué decirte en este momento. Porque Exactamente, pues sería como que lo habláramos si algo entre todos nosotros para cuadrar efectivamente que ya nos queda mejor si jueves o viernes, pero pues antes de eso es oportuno preguntarle si es viable, o sea, si es algo que se puede como pensar en aplazarlo, si sea como para el viernes, o si es estrictamente necesario que sea el martes. no, yo creo que podría ser cualquiera de los dos días. En principio no tengo problema con eso. Sin embargo, Listo, pues profe. es algo en lo que todos tendríamos que estar de acuerdo. Digamos, yo lo puse el martes porque pues era la siguiente clase después digamos, de lo que la universidad decidió, ¿no? Sin Sí, embargo, señor. pues la posibilidad de que sea el viernes existe también. Entonces ahí, si quieren, hablamos de eso mañana, entonces para que lo vayan pensando en qué les queda mejor, si el martes o el viernes, ¿listo? Y entonces mañana hacemos pues como un sondeo oficial para saber si la dejamos para el martes o para el viernes, ¿listo? ¿Les parece? Perfecto, sí, señor. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, mañana hablamos de a ver si queda para mañana, digo, para el martes o para el viernes de la próxima semana, ¿listo? Bueno, bien, entonces, estábamos hablando la última vez sobre superficies que son orientables y que no lo son. Entonces, la banda de medios, por ejemplo, es una superficie que no es orientable. Y básicamente, intuitivamente eso quiere decir es que no se le pueden dar, no tiene dos caras, digamos, solo tiene una cara. Bien. Digamos, la esfera, por ejemplo, es una superficie que tiene dos caras, ¿no? Como la cara interna y la cara externa. En la banda de medios eso no se puede definir. Entonces, cuando eso pasa, se dice que la superficie no es orientable. Entonces, ¿para qué sirve esto? O cuál es la importancia de tener superficies orientables o no orientables? Que cuando la superficie es orientable, las integrales de superficie no dependen de la parametrización. ¿Ven? Básicamente, esa es la importancia, digamos, de superficies orientables. ¿Bien? Entonces voy a escribir el teorema y con eso ya pasamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces, teorema. Ah, bueno, otra cosa, ¿no? Otra cosa que no dije que es importante decir y es que los estudiantes que quieran pues participar de las actividades del paro nacional y que por esa razón no puedan asistir a clase, pues yo nunca he tomado asistencia, no voy a empezarlo a hacer ahora, entonces pueden ir, tienen la libertad de ir. Si quieren participar en foros, bueno, cualquier cosa relacionada con el tema, pueden asistir, yo no tengo problema con eso, y pues como ustedes saben, igual las clases siguen estando grabadas, entonces ustedes saben que, digamos, las personas que no puedan asistir, pues pueden ver la clase después, ¿listo? Bien, bueno, entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, entonces el teorema.
El teorema dice lo siguiente, dice que sea S una superficie orientada. Quiere decir eso que escogemos una cara, digamos, esto es equivalente a decir, a escoger un vector normal externo. Escoger un vector normal a la superficie. Recuerden que pues la escogencia de un vector normal es lo mismo que dar una orientación, es como escoger una cara, o la interna o la externa, pues. Entonces, bueno, dice, se hace una superficie orientada y sean phi1 y phi2 parametrizaciones de S. Parametrizaciones de S, tal que preservan la orientación. ¿Esto qué quiere decir? Que pues lo escribo, preservan la orientación. Y eso lo que quiere decir, esto quiere decir que el normal que induce la parametrización, es decir, que phi sub 1, perdón, esto quiere decir que los vectores normales que inducen las parametrizaciones, es decir, phi sub 1, u cruz phi sub 1b, este es el primer normal, y phi sub 2u cruz phi sub 2b, ambos vectores normales son digamos, apuntan en la misma dirección que el normal escogido inicialmente, en la misma dirección que la orientación. Bien, eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las esferas, quiere decir que si la orientación que yo escogí de la esfera es hacia afuera, entonces una parametrización que preserve la orientación quiere decir que el normal calculado phi sub 1 u cruz phi sub 2, phi sub 1b, apunta también hacia afuera, ¿no? Entonces, vamos a un dibujito para explicar esto. Digamos en la esfera, ¿no? Entonces uno tiene la superficie y uno puede escoger una orientación de la esfera, sea hacia adentro o hacia afuera. Entonces digamos que nuestra orientación es hacia afuera. ¿Listo? Entonces, que preserven la orientación quiere decir que en cualquier punto de la parametrización de la esfera, ambos vectores, o sea, phi sub 1u cruz phi sub 2, phi sub 1b, perdón. Ese es como el normal de la parametrización, también apunta hacia afuera. Entonces, que esto apunta hacia afuera también. Bien, eso es lo que significa que preserven la orientación. Entonces, si ambas parametrizaciones, sus vectores normales apuntan hacia afuera, entonces las integrales son iguales con respecto a cualquiera de las parametrizaciones. O sea que la integral, digamos, con respecto a la parametrización phi sub 1 de f.ds es igual a la integral con respecto a la parametrización phi sub 2 de f.ds. En otras palabras, la integral de superficie no depende de la parametrización. Bien. Pero para eso, yo necesito que la superficie tenga una orientación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para la banda de Möbius, no puedo decir esto. Entonces, todas las integrales de superficie que nosotros vayamos a considerar van a ser sobre superficies orientables. Bien. Orientables. Bueno, entonces ya habiendo dicho esto, ahora sí hagamos ejercicios. ¿Listo? Hagamos ejercicios.
Entonces, ejercicio. Profe, Dime. qué pena, es que no me quedó claro la última conclusión. Lo de, en otras palabras, la integral de superficie no depende de la parametrización. Sí, digamos, lo que quiero decir con esto es que uno puede calcular las integrales con diferentes parametrizaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo lo calculo con esta primera, ¿qué significaría eso? Entonces, digamos, Ok, listo. digamos, expliquemos un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, digamos, si yo tengo phi sub 1, es que phi sub 1 es una parametrización, ¿no? Entonces, esto está definida de un subconjunto de R2, ¿cierto? En la superficie, ¿no? Y entonces, la integral de superficie con respecto a esa primera parametrización es como la habíamos definido, ¿no? Integral doble sobre D1 de F evaluado en la parametrización, producto punto con el normal, ¿no? El normal era phi sub 1 U cruz phi sub 1 B de U de B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? Me dice que yo puedo calcularla así, pero también la puedo calcular con la otra parametrización. La otra parametrización es, digamos, phi sub 2, que va de otra región diferente a la superficie, ¿no? Y entonces lo que dice es que esto también es igual a D2, la integral doble sobre D2 de F evaluada en la parametrización, que en este caso sería phi sub 2, producto punto con phi sub 2U cruz phi sub 2B de U de B. Es como que si tú, digamos, parametrizaste la superficie en polares e hiciste en esféricas, digamos, parametrizaste la superficie en esféricas, haces la integral, te va a dar lo mismo que si la parametrizas con cilíndricas. O sea, no importa cuál sea la parametrización, la integral da lo mismo. Bien. Pero para eso se necesita que la superficie sea orientable. Bien. Ese es el contenido del teorema. Bien. Bueno. Entonces, bueno, entonces veamos un ejemplo de esto. ¿Listo? Bueno, pero antes de eso, déjenme dar una interpretación de esta integral, ¿no? Entonces, digamos, si f, si f, si f, digamos, es el campo de velocidades de un fluido. Ya habíamos hablado un poco de esto, pero déjenme recordarlo. Campo de velocidades de un fluido. Es decir, en cada punto lo que F representa es la velocidad que lleva el fluido en ese punto. ¿Sí? Entonces, digamos, entonces esta integral, la integral de superficie del campo, punto ds, esto calcula, esto calcula, eh, esto calcula la cantidad, eh, digamos, neta de fluido, donde cuando digo neta es que puede haber flujo que entra y flujo que sale. Entonces es como la suma con signo de eso, ¿no? Es la cantidad de neta de fluido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a través de la superficie? A través de la superficie por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Bien. Entonces, como se parece un poquito a lo que habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Si uno tenía, por ejemplo, una esfera, y entonces dentro de la esfera, digamos que la esfera está hecha como
es como un colador, digamos, esférico, para que el fluido pueda pasar sin problema. Entonces uno como que tiene una fuente en el centro de la esfera que va sacando agua, digamos, en la dirección radial, ¿sí? En la dirección del radio. Entonces, la integral de superficie, o sea, si yo calculo, digamos que este es el campo F, o sea, el campo F es el que representa la velocidad que lleva el agua. Entonces, como estamos diciendo que el agua va saliendo de una fuente en el origen, pues como que va a tener una dirección radial, digamos, en este caso. Entonces, la integral de superficie básicamente me está diciendo es cuánto, o sea, esto me está diciendo cuánta agua pasa por la esfera, pasa por la esfera por unidad de tiempo. Es decir, si el campo F está medido en metros por segundo, entonces me está diciendo cuánta agua pasa por la esfera en un segundo. Cuánta agua pasa por la esfera por unidad de tiempo. Bien. Bien. Entonces, esta integral representa o calcula, digamos, esta cantidad de fluido neto que pasa a través de la superficie. Entonces, ¿por qué es muy importante tener clara esta palabra neto, ¿no? Porque fíjense que depende de la orientación. Porque fíjense que, digamos, si ustedes miran cómo se define la integral de superficie, si uno cambia la orientación es porque uno cambia este producto cruz, ese producto cruz que señalé ahí en verde. Es decir, que yo pongo el normal para el otro lado, y entonces ahí el flujo puede ser negativo. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que el flujo sea negativo? Es decir, que, digamos, si yo escogí, por ejemplo, en la esfera, digamos, si yo escogí el normal hacia afuera, entonces fíjense que ahí el flujo va a ser positivo, porque tanto el normal como el fluido, como el campo apuntan en la misma dirección. Entonces, como que si yo escojo la orientación hacia afuera, eso me va a medir la cantidad de agua que va hacia afuera. Pero si yo escojo la orientación hacia adentro, me va a dar la cantidad de fluido que entra a la superficie. En ese caso daría negativo, porque el fluido no está entrando, sino que está saliendo. Bien. Entonces, como que digamos, si me da un flujo negativo, eso lo que quiere decir es que el fluido va en contra de la orientación. ¿Sí? Está pasando como en contra de la orientación. Bien. Bien. Bueno, entonces esta integral, entonces, por esa razón también esta integral también se llama el flujo, se llama el flujo del campo F sobre la superficie S. ¿Listo? Es el flujo del campo sobre la superficie. Bien, y es lo que calcula es cuánto fluido pasa por la esfera por unidad, o por la superficie en unidad de tiempo. Pero es una cantidad neta, ¿no? Podría dar negativo también o puede dar cero. Y cero querría decir es como que todo lo que está entrando también está saliendo. Al final, como que no, en la cantidad neta es cero. Bien. Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, pues ahora sí, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo una función de temperatura. Bueno, entonces, sea t de xy una función de temperatura. Una función de temperatura. Es decir, es una función que en cada punto de R3 está diciendo a qué temperatura está. ¿Listo? Entonces, el gradiente de T, el gradiente de T, el gradiente de T, digamos que nos da la dirección de flujo, del calor, básicamente.
de flujo del calor. Bien. La dirección de flujo del calor. Bien. Digamos, sea F igual al siguiente campo vectorial menos K por el gradiente de T, donde K es una constante positiva. Bien. Y entonces definimos la integral sobre S de f punto de S como la tasa total, es lo que se llama la tasa total de flujo de calor. A través de la superficie S. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, es como si uno estuviera pensando que el fluido que uno está estudiando ahí es como, es el calor, digamos, ¿sí? Entonces, este campo F que yo acabo de definir ahí, menos K por el gradiente de T, es como, en cierto sentido, el campo, digamos, de velocidades en la que está fluyendo el calor, ¿bien? Entonces, la integral doble calcularía lo que se llama el flujo de calor, ¿bien? El flujo de calor. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se calcula esto. Ah, bueno, ya le había puesto el título ejemplo. Entonces, supongamos, por ejemplo, que, entonces, si esta función de temperatura es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y digamos, S es la esfera unitaria. La esfera unitaria. Hallar el flujo del calor. El flujo del calor. A través de S. Y bueno, fíjense que hay una constante ahí, ¿no? Entonces vamos a suponer que la constante igual a 1. ¿Listo? Entonces supongamos que la constante es 1 y pues con eso ya tenemos el valor del campo. Fíjense que el campo es menos K, o sea, menos 1, menos el gradiente de T. ¿Listo? Ese es el campo. Entonces, ¿cuál va a ser el campo en este caso? Pues como la función de temperatura es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, entonces el campo va a ser menos 2x menos 2y menos 2z. ¿Listo? Ese es el campo. Y la superficie es la esfera unitaria. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular esa integral. Entonces, hay que calcular esa integral. La integral doble sobre la superficie, que es la esfera, de f punto ds. ¿Listo? De f punto ds. Entonces, pues hay que parametrizar la esfera, ¿no? Fíjense que la esfera, pues, es orientable. Entonces, no tengo problemas con las parametrizaciones. Puedo calcular esta integral. Puedo calcular esta integral sin problema. ¿Listo? Entonces, fíjense que dependiendo de la orientación que yo escoja, la integral me va a dar positiva o negativa. Entonces la tengo que interpretar de acuerdo a eso. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? Listo.
Entonces, pues tratemos de calcular esto. Entonces, pues hay que parametrizar la esfera. Hay que parametrizar la esfera. Entonces, pues esféricas, ¿no? Pues bueno, entonces primero parametrizamos la esfera. Entonces, pues como siempre, para parametrizar esferas, pues lo mejor es usar esféricas, ¿no? Entonces yo tengo acá nuestra parametrización phi de teta, phi. Bueno, mejor para no andar confundiendo las letras, llamémoslas U y B. U y B. Y entonces, pues esto va a ser, entonces U hace el papel de teta, V hace el papel de phi, ¿no? Entonces esto es coseno de teta, coseno de U, perdón. Coseno de U, seno de B, seno de U, seno de B y y coseno de B, ¿no? Dice que esto es esféricas haciendo ρ igual a 1, ¿no? Porque es la esfera unitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ya esto ya lo hemos hecho varias veces. Ya, creo que ya lo habíamos hecho. Para no repetir otra vez este cálculo, déjenme, me vuelvo aquí a ver si ya lo tenemos por acá en algún lugar. Sí, justamente acá, ¿no? Es decir, que aquí tengo el vector normal, ¿no? Este vector azul. Tengo ese vector normal ahí. Para no volverlo a calcular una vez más, pues lo voy a copiar simplemente. Menos coseno de teta, seno al cuadrado de phi, menos seno de teta, seno al cuadrado de phi, y menos seno menos seno de phi, coseno de phi. Listo. Entonces, listo. Entonces, veamos entonces acá. Entonces, phi sub u cruz phi sub b. Entonces, esto es igual a lo que acabamos de ver allá arriba. Es decir, esto es, bueno, en esta anotación de las variables sería menos coseno de u, seno al cuadrado de b, menos seno de u, seno al cuadrado de b, y la última componente sería menos seno de b. La última componente sería menos seno de b, coseno de b. ¿Listo? Y entonces ahora sí, pues esto sería igual a... Ah, bueno, ¿y cuál es el dominio, no? Entonces el dominio sería entonces u variando entre 0 y 2pi. Y v variando entre 0 y pi. ¿Listo? Entonces esta integral, me queda la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi, de f. Entonces el campo evaluado en la parametrización, ¿no? Entonces es menos 2 veces x, o sea, coseno de u, seno de b, seno de u, seno de b, coseno de b, producto punto con perdón, acá menos 2 multiplica todo, ¿no? Dejémoslo aquí afuera. Para menos 2 veces el campo, producto punto con el vector normal, que sería menos coseno de u, seno al cuadrado de b, menos seno de u, seno al cuadrado de b, y menos seno de b, coseno de b. ¿Listo? De u de b. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que, bueno, esto me queda la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi. Bueno, el menos 2 lo puedo sacar, ¿cierto?
nosotros lo podemos sacar. Y esto pues me queda, hagamos la cuenta, aunque esto, bueno, hagamos la cuenta. Entonces esto me queda menos coseno al cuadrado de u. Fíjense, estoy haciendo el producto punto, ¿no? O sea, es el primero con el primero, segundo con el segundo y el último, el tercero con el tercero, pues. Y entonces esto me va a dar menos coseno cuadrado de u, seno a la 3 de b, menos seno al cuadrado de u, seno a la 3 de b, menos seno de b, coseno al cuadrado de b. ¿Listo? De u de b. Bien. Profe, qué Dime. pena. ¿Me podría repetir, o bueno, más que repetir, es como mostrar el paso a paso de ese producto? Es que me perdí. Listo. Entonces, del producto punto me dice, ¿sí? Sí, es que no sé cómo entre, o sea, usted dijo que lo hizo como con 1 y 2, 2 y 3, pero me perdí un poco, o sea, si lo puede explicar un poquito más detenido. Sí, claro. Entonces, fíjate que estoy haciendo el primero con el primero. Esos dos que acabo de subrayar ahí. Entonces, fíjate que ahí coseno aparece 2 veces. Entonces, es coseno al cuadrado de u. Seno aparece 3 veces. Seno al cuadrado y seno arriba. Entonces, este me da, ese primer producto me da coseno al cuadrado de u, seno a la 3 de b. ¿Sí? Más. Y ahora lo que hago es segundo con segundo. Pero como el término del segundo vector tiene signo menos, y aquí me sale un negativo. Este. Y entonces esto me queda seno al cuadrado de u, que aparece 2 veces, y seno a la 3 de b, que aparece 3 veces. Bien, eso es, fíjate que este término acá, el segundo término, es el que viene de hacer producto de de los términos del medio de ambos vectores. Más la tercera componente la tercera componente es la multiplicación de las terceras componentes, ¿no? Es coseno por coseno de b por seno de b coseno de b. Y como coseno aparece 2 veces, entonces me queda menos seno de b, coseno al cuadrado de b. Bien, es este término de acá, ¿no? Es como el 3, digamos. ¿Es claro? Listo. Y bueno, pues acá queda simplificar. Esto es menos la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y pi. Pues fíjense que de las dos primeras puedo simplificar menos seno a la 3 de b, entonces esto me queda menos seno a la 3 de b. Y como al factorizar me queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, ya lo habíamos hecho, ¿no? Menos coseno, me queda, si yo factorizo seno a la 3 de b, me queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, entonces eso me da 1. De los dos primeros términos me dan menos seno a la 3, y el segundo término me da menos seno de b, coseno al cuadrado de b, de u de b. Y esto me queda igual a menos 2. Bueno, integral entre 0 y 2pi. Creo que acá lo puse al revés, ¿no? El que varía entre 0 y 2pi es u. Entonces, perdón, acá los límites están al revés, ¿no? O sea, no es de u de b, sino de b de u. Afortunadamente no de b de u. Y acá igual, ¿no? Afortunadamente no habíamos hecho todavía nada con eso. Entonces, de b de u. Y aquí a ver, es de u. Y acá era de b. Entonces, bueno, esto me queda, bueno, entonces la segunda, la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, y ahora acá uno factoriza menos seno de b. Fíjense que menos seno de b me queda, bueno, me queda multiplicando a seno cuadrado de b más coseno al cuadrado de b, ¿no? De b de u. Y esto pues realmente me da 1, ¿no? Entonces esto me queda la integral, bueno, menos 2 veces la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y pi de menos seno de b
de B de U. Y bueno, pues yo podría calcular esa integral, sin embargo, fíjense que esa integral calcula el volumen de la esfera en esféricas. Bien. Esa integral, bueno, sin el menos, ¿no? Esa integral sin el menos, si ustedes recuerdan el cambio, ¿cuál es el jacobiano de esféricas? Es justamente ρ cuadrado seno de phi. Pero como ρ es 1, entonces esa integral realmente me calcula perdón, no el volumen, sino el área superficial de la esfera. Bien. O sea, esa integral me va a dar 4pi. Bien. Esa integral me va a dar 4pi. O bueno, pues igual, la pueden calcular. Esto les va a dar 4pi. Bien. Esto me queda 2. Bueno, calculémoslo si quieren. 0 a 2pi. Esto me da la integral de seno. Es menos coseno. 0 y pi de u. Me queda 2 veces la integral entre 0 y 2pi. Coseno de, perdón, aquí es coseno de b, ¿no? Coseno de pi es menos 1, por menos me da 1. Y coseno de 0 es 1, pero como está con menos y está restando, queda más de u. Y bueno, pues esto me queda 4, 2 por 2, y por la longitud del intervalo que es 2pi. Es decir, esto me da 8pi. 8pi. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esta integral nos dio positiva, ¿no? Nos dio positiva. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el calor está fluyendo en la misma dirección que la orientación. Fíjense que yo acá no entré en detalle sobre la orientación, pero la orientación yo la puedo saber evaluando este vector en algún punto, el vector normal, este. O sea, porque fíjense que la esfera tiene dos orientaciones, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera. Esta parametrización a qué orientación corresponde, eso lo puedo saber evaluando este vector en algún punto. Bien, ya evaluémoslo en algún punto, en algún valor de u y de b, por ejemplo. Evaluemos este vector en algún valor de, digamos, en 0, 0, pues para que sea más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué me da este vector normal en ese punto? Me da coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, entonces me queda 0. Seno de 0 es 0, y la última componente me da menos seno de b coseno de b. Entonces me queda, por un momento, menos coseno de u. Ah, bueno, es que si es que en 0 no me sirve porque ahí la parametrización tiene problemas, ¿no? Porque en 0 todo me da 0. Seno de 0 es 0. Pero hagámoslo en otro punto, entonces. Hagámoslo en el punto, por ejemplo, 0. 0 pi medios. Este subiste. Bien. Entonces, ahora sí, fíjense que esto me da menos coseno de u, menos coseno de 0 es 1, y seno de pi medios es 1, o sea, esto me queda menos 1. Seno de 0, 0, esto me da 0. Y el último me da seno de 0 es 0 también. Listo. Entonces me da este punto. Bien. Catalina, ¿por qué el punto 0, 0 no sirvió? Porque si tú lo evalúas en 0, 0, el normal te da 0. Entonces ese no te va a decir, no va a apuntar para ningún lado. ¿Sí? No va a apuntar para ningún lado. Entonces por eso no, o sea, ese no me va a decir cuál es la orientación de la superficie. Por eso necesito otro que no me dé 0 para saber cómo es la orientación de la superficie. Entonces fíjense, en el punto 0 pi medios, esto me dio menos 1, 0, 0. Es decir que el normal realmente está apuntando para adentro, fíjense.
si yo grafico la esfera, entonces yo evalué eso en un punto, entonces, fíjense que yo evalué en el punto 0 pi medios, ¿no? Yo evalué en el punto 0 pi medios, sí, 0 pi medios. ¿Qué punto corresponde a la esfera, en la esfera a ese punto? O a esos valores de U y B. Entonces, fíjense que aquí, por aquí está el eje X, por aquí está el eje Y, por aquí está el eje Z. Entonces, el punto al que corresponde U igual a 0 y B igual a pi medio, recuerden que U es el ángulo con respecto al eje X y B es el ángulo con respecto a Z, ¿no? Entonces, el punto que va a corresponder es este. Bien, es ese punto. Este es el punto phi de 0 pi medios, ¿no? Y el vector que nos dio, fíjense que el vector que nos dio el normal ahí fue menos 1, 0, 0. O sea, como es negativo en X, ese vector va a ir apuntando hacia adentro. Ese vector va a apuntar hacia adentro. Es decir, que lo que calcula esta integral es, o lo que dice esta integral es que el calor está fluyendo hacia adentro de la esfera, porque nos dio positivo con esa orientación. ¿Bien? Entonces, con eso termino por hoy. Básicamente esto lo que nos dice es que el calor fluye hacia adentro de la esfera. Bien. ¿Por qué? Porque nos dio positivo con la orientación que va hacia adentro. Bien. Con la orientación que va hacia adentro. Si hubiéramos escogido la orientación contraria, el flujo hubiera sido menos 8pi. Y igual, digamos, llegar a la misma conclusión, que el calor fluye hacia adentro, porque cuando escoja la orientación hacia afuera, me da negativo. ¿Listo? Bueno. Listo. Terminamos hoy por acá. Mañana entonces, pues seguimos haciendo ejercicios sobre esto y sobre pues, lo anterior también. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas de ejercicios o dudas que tengan en general, las pueden traer mañana. ¿Listo? Mañana nos vamos a dedicar a eso. ¿Bien? Listo, profe, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, tengo una duda de este Dime, último ejercicio. dime. Son dos preguntas. La primera es, ¿me podría repetir cómo hizo para graficar esta función? Y segundo, ¿hay una forma de determinar si eso es como hacia adentro que fluye o hacia afuera sin hacer la gráfica? O sea, ya sea como con el signo o algo por el estilo. Bueno, la segunda pregunta, lo mejor es hacer la gráfica. Es la única forma en que tú Ok, puedes saber digamos, cómo es la orientación con respecto a la superficie, ¿sí? Y listo, profe. esta gráfica la hicimos fue básicamente ubicando el punto. Entonces, digamos, yo tomé un valor. Lo que pasa es que tomé 0, 0, 0 y ese punto no es bueno porque ahí la Sí, parametrización no tiene normal. Entonces, lo cambié. Por eso claramente. tomé U igual a 0 y B igual a pi medios. Entonces, ese punto, si yo evalúo la parametrización, ese me da el punto 1, 0, 0, que es este verde, el punto verde que yo señalé ahí, ¿sí? Ujú. Y yo que lo que hice fue pintar, lo que hicimos fue pintar el normal sobre ese punto. O sea, lo que yo hice fue ese phi sub U, cruz phi sub B, evaluado en 0 pi medios. Ese fue el que me dio menos 1, 0, 0. Entonces, ese menos 1, 0, 0 lo pinté encima del 1, 0, 0. O sea, lo que hice fue como pintar encima de phi de 0, 0 pi medios, pinté phi sub U, cruz phi sub B, o sea, el normal. Entonces, este es el normal. Y entonces, eso es lo que me dice cómo está orientada la superficie, si es hacia adentro o hacia afuera. ¿Bien? Porque ese normal me dio hacia adentro, entonces todos los demás tienen que ir hacia adentro también. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos fue, sobre el punto de la parametrización, el que me da la parametrización, que es 1, 0, 0, pintamos el normal. Y así es como yo determino cuál es la orientación de la superficie. ¿Bien? No sé si Sí, fue sí, sí, claro. profe, claro. Es que estaba Listo, hablando con el micrófono apagado. listo, listo. Pero gracias, profe. Y, Listo. profe,
Dime. Una preguntita o una recomendación. Como usted mencionó que mañana entonces preguntaría en clase, teniendo en cuenta que tal vez algunos estudiantes se van a ausentar dado lo de las marchas y cosas así por el estilo, estaba pensando que la mejor opción es como si algo generar un Forbes o algo donde la gente pueda votar por un periodo de tiempo, no sé, hasta el fin de semana o hasta el viernes, no sé, para que así los que no estén en clase pues puedan leer el correo y entrar a la votación y sea como más ecuánime y todos tengan la posibilidad de participar. Ok, ok. Sí, 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 está bien. Entonces voy a hacer un formulario y se los mando entonces mañana. ¿Listo? Listo, profe, perfecto, no hay ningún problema. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Chao.